Para más, estamos aquí al encuentro de temas tan interesantes como son los que rodean el mundo holístico y las terapias alternativas, más allá de la ciencia, con Albert Lozano en el servicio técnico y aquí un servidor que habla con vosotros, Alberto Lozano. Muy bien, después de esta introducción que hemos hecho una pequeña pincelada de lo que venimos hablando, de lo que estamos debatiendo estas últimas semanas, ya tenemos aquí a Mónica Suárez, coach nutricionista. Ya sé que no te gustan las etiquetas, a nadie nos gustan las etiquetas, nadie que trabajamos en las terapias nos gusta etiquetarnos, pero ¿cómo te defines tú? ¿Coach nutricionista? ¿Coach alimentaria? Buenas tardes, ante todo. Sí. La definición sería coach nutricional. Uh-huh. Después hay variantes que han ido surgiendo en los últimos años, desde coach nutriemocional, coach nutriestético, coaching, de lo que quieras saber, ¿no? Entonces, a mí me gusta más coach nutricional o coaching nutricional. Yo soy la persona que hace la terapia. Terapia no es una terapia, no es una metodología. Uh-huh. La persona que hace la metodología es el coach y la metodología en sí es coaching. Entonces, yo soy coach nutricional que aplico la metodología del coaching. Sí. Y esta sería la definición. Luego ya después yo me he especializado un poquito más dentro del coaching nutricional, me he especializado más en el sobrepeso. Entonces, ahí también hay variantes, ¿no? Entonces no te faltará trabajo porque estamos en la sociedad del sobrepeso, de la obesidad. Sí, ¿sí? La verdad es que es un ámbito que por desgracia, pues es muy necesario. Sin embargo, también es verdad que el coaching es una metodología nueva. La gente todavía no acaba de entender muy bien de qué se trata. Y a veces se confunde con lo que es la tarea de un nutricionista. Entonces, claro, hay una diferenciación que hay que... Me imagino que está la confusión saber. Típica de voy a buscar una dietista. Sí. Sí, es verdad que mucha gente piensa que va a un nutricionista cuando va a un coach y claro, es un concepto diferente. Se encuentran pues que en ocasiones es algo que, les sorprende. Y en otras ocasiones dicen, pues mira, no es lo que buscaba, pero me parece estupendo, ¿no? Así que hay muchas sorpresas, hay muchas también personas que lo prueban y les gusta. Así que... Sí, claro, evidentemente el coach da mucho de sí porque abarca todo el acompañamiento desde el principio hasta el final de la meta, ¿no? De cuando llegamos a nuestro objetivo, y es un campo muy amplio, muy rico. Sí. Es necesario saber el objetivo a conseguir, que en muchas ocasiones la persona pues se enfoca mucho en conseguir un objetivo de pérdida de peso cuando en realidad lo que quieren es conseguir otra cosa. Sí. Y la pérdida de peso es pues la excusa para conseguir lo otro. Y si nos enfocamos en conseguir lo otro, quizás perdemos peso sin tener que hacer dieta. O sea que tu trabajo, por lo que intuyo, se basa en primero formular bien el deseo del cliente. Me imagino que tenga claro qué desea, porque a veces viene con la confusión mental, como tú dices, ¿no? De perder peso, y a lo mejor el objetivo es totalmente distinto o tiene que ver, pero va por otro camino. En la mayoría de casos el objetivo a conseguir es totalmente diferente. Uh-huh. Es decir, la persona, normalmente la persona que quiere es ser feliz, no sentirse bien. Este es el metaobjetivo que tenemos todos. Sí, exacto. Ahora te entiendo, ahora te escucho mejor, ¿eh? Sí. Entonces, sí, es verdad que la persona lo que quiere es ser feliz y muchas veces no sabe cómo conseguirlo y piensa que perdiendo peso pues va a conseguir esa felicidad. Pero claro, cuando empiezan una dieta, empiezan a perder un poquito de peso, etcétera, se dan cuenta de que en realidad no están consiguiendo lo que pensaban, y por eso muchas dietas fallan, ¿no? Es decir, que la persona no sigue, no se motiva, no está... dice, es que no tengo tiempo, es por pereza, es que yo no puedo, es que es muy difícil, etcétera. Pero en realidad lo que está ocurriendo es que no está viendo que se sienta mejor de lo que estaba antes. Uh-huh. Por lo tanto, muchos objetivos que se pone la persona cuando viene
a verme están mal enfocados, ¿no? Y ahí es cuando yo entro y digo, bueno, vamos a poner las cosas en claro, vamos a ver qué es lo que quieres conseguir, qué es lo que realmente vas a cambiar en tu vida si tú pierdes peso, y a raíz de eso pues ya empezamos a ver realmente qué es lo que quiere, ¿no? Hay personas que han hecho cambios radicales de vida, pues o se han separado porque en realidad el problema que tenían era más de pareja, o han dicho, bueno, pues yo mi ilusión de mi vida era pues trabajar de algo totalmente diferente. Bueno, pues han dicho, pues a lo mejor ahora es el momento y lo han hecho, ¿no? Y otras personas dicen, bueno, sé que no es el momento, pero me sirve para encauzar ya mi vida desde una perspectiva diferente, y por lo tanto también ayudado con una alimentación correcta, con un estilo de vida diferente, pero ya no en el foco solamente del peso o de la alimentación o de estar ahí pendiente de las calorías, etcétera, sino ya desde una perspectiva de decir, bueno, mi objetivo es algo en la vida, y a través de una alimentación más sana, más correcta, más ejercicio, movimiento, etcétera, pues eso me va a ayudar a yo sentirme mejor, a sentirme más segura, a hacer estos cambios y a la larga, a largo plazo, pues a conseguir ese objetivo que se habían puesto inconscientemente. Ok, o sea que ayudas a integrarlo con cosas más emocionales y de creencias personales, que son las que luego al final las que nos limitan a todos. Totalmente. La parte emocional, yo le doy mucha importancia a la parte emocional, porque al fin y al cabo es lo que de lo que nos olvidamos más, o no es que nos olvidemos porque tenemos sentimientos y emociones cada día. Sin embargo, les tenemos miedo. Es a lo que menos importancia o menos atención le ponemos a la emoción. Correcto, porque algunas emociones pues no nos agradan, no nos gustan, ¿no? Es sentimientos así o miedos. La mitad nos avergüenzan, la otra mitad Correcto. Nos atemorizan. Sí. Y entonces pues lo dejamos como un poco apartado. Incluso la alimentación nos sirve para acallar esos sentimientos o esas emociones. Y por eso también nos enganchamos a la comida, porque también es verdad que la comida lo que hace es nos genera en nuestro organismo cierta química natural de nuestro organismo, activa química natural de nuestro organismo, y esa química nos hace sentir de una forma u otra. Por ejemplo, si te comes chocolate o azúcares, pues vas a sentirte de una forma diferente y te vas a sentir como mejor, como más acompañada, más eufórica también, con más energía, y esa química nos atrapa, nos genera adicción también. Exacto. ¿No? Por eso se dice que hay alimentos adictivos, ¿no? Sí. Y es porque es la química que se genera cuando comemos estos alimentos que nos atrapan, y por eso nos pide más y más y más. Genera una dependencia biológica o química. Sí. Se activa en el cerebro el sistema de recompensa y la dopamina. La dopamina viene de dopaje, ¿no? Entonces, cuando los receptores de dopamina buscan más, es decir, necesitan más dopamina, pues te lo pide, y por eso a veces vas a buscar alimentos para doparte, ¿no? Claro, para satisfacer esta... Sucede lo mismo con la alimentación, como sucedería con las emociones, pues cuando el que está muy acostumbrado al riesgo, que necesita la adrenalina, no puede dejar de hacerlo, pues lo mismo pasaría con el chocolate, entonces. Exacto. Ajá. Sí, así es. Curioso. Sí. Entonces está claro que tenemos que integrar muchísimas cosas de nuestro entorno para poder crecer, ¿no? Como decíamos con Nuria. Sí, es así, ¿eh? Es así. Disculpa que hable a veces de terapia, pero ya sabes que es de formación profesional que por supuesto. Que utilice es que también el término. Son muy necesarias también. Yo sé que eres una apasionada de la alimentación de hace muchos años. Sí. ¿De dónde viene esta afición de Mónica Suárez? De decir, me voy a dedicar a esto de la alimentación. Esto viene por una necesidad personal,
casi siempre en la vida lo que nos dedicamos es a aquello que realmente necesitamos nosotros mismos primero, ¿no? Y viene porque yo me alimentaba muy mal, la verdad. Es que, a ver, podríamos decir que, o considerar que en cierto modo me alimentaba sano, pero alimentarse sano no siempre significa que sea una alimentación equilibrada. Ujú. Y por lo tanto yo me alimentaba con muchas frutas y con verduras, pero no era con las proporciones adecuadas, tampoco era con la variedad adecuada. Es decir, yo prácticamente una época en mi vida, desde la adolescencia o desde los 18, 20 años, que ya es cuando te preocupas más por el peso o por la imagen, ¿no? La imagen y el cuerpo, pues en ese intento de estar siempre queriendo adelgazar, porque me engordé bastante a los 16 años, y me engordé bastante. Y a los 18, a partir de los 18 dije, esto no puede ser, ¿no? Entonces ya empecé con este tipo de alimentación que era, bueno, pues ahora pues, comer manzanas, comer muchas ensaladas. El clásico, frutas y verduras. Sí, frutas y verduras y casi nada más, ¿no? Entonces, claro, te vas debilitando, te vas, bueno... ¿Qué pasa con los otros nutrientes? Exacto, ¿no? Faltan nutrientes, falta todo. Entonces el sistema nervioso pues, se ve afectado a nivel de musculatura, pierdes músculo. Claro, cuando eres joven no es tan evidente, ¿no? Después ya cuando pasan los años sí que es más evidente que ha habido una pérdida nutricional en la vida, ¿no? Y claro, llegó un momento que yo dije, no puedo estar viviendo así. Es decir, además... Desde pequeña ya la carne, por ejemplo, a mí me sentaba muy mal, me cuesta mucho digerir la carne, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que encontrar una alimentación que sea equilibrada, que sea sana, que me sienta bien, porque yo no me siento bien ahora, no tengo energía, me siento como que no puedo estar así, ¿no? Muy descentrada, o sea, a nivel emocional, a nivel personal. La cabeza empezaba un montón de cosas con muchas ideas y no terminaba nunca nada, muy loca, ¿no? Es decir, muy dispersa, como se dice ahora. Totalmente dispersa, ¿no? Y entonces dije, no puede ser, esto no lo tengo que cambiar, lo tengo que terminar. Y entonces fue cuando encontré la alimentación energética. Y ahí fue cuando hubo un cambio muy importante en mi vida, sí, porque yo dejé de tomar los lácteos, que yo no sabía que era intolerante a la lactosa, y eso fue para mí brutal. Claro, dejé también de comer carne para sustituirlo por otras proteínas que eran las adecuadas, porque comía pocas proteínas y además las que comía eran las no adecuadas. Entonces empecé a comer más proteínas, más proteínas vegetales. Poquito a poco fui dejando lo que es la carne. De vez en cuando tomaba pescado, huevos. Es decir, hubo un cambio importante. Y así como vi que esto era algo que funcionaba, que a mí me había funcionado y que además me gustaba cómo encajaban las piezas del puzzle de la alimentación. Entonces dije, yo me quiero dedicar a esto. Y así fue como decidí dejar pues, mi trabajo para dedicarme a la alimentación energética y luego unirlo juntamente con el coaching. Como la mayoría de coaches y terapeutas, como te fue a ti bien, quiero transmitirlo a los demás y ayudar. Correcto, por eso digo que como la mayoría de personas que se dedican a algo es porque primero lo han probado y era algo que necesitaban, ¿no? Mens sana, incorpore sano. Mens sana. ¿Qué crees que va primero, la gallina o el huevo? ¿La salud y después el pensamiento es más claro o a la inversa? Eso depende de la persona. Hay personas que les irá mejor primero cambiar la alimentación y eso les ayudará a cambiar la parte mental y emocional y ir hacia adelante, y a otras será al revés. A otras será decir, tengo que hacer el cambio, lo tengo claro, hacen un clic y dice, pues me pongo a la alimentación, a tal. Entonces, no te puedo decir
qué es lo mejor, Hay casuísticas pero de sí todo que tipo. te puedo decir que cada uno deberá ver. Pues, Ok, y qué eso, es lo que... eso lo analizas más o menos en una sesión, en consulta. Sí, Ujú. sí, sí que es verdad que cuando la primera vez que contacto con la persona o que la persona me contacta a mí, lo que hago es hacerle varias preguntas y ver pues en qué nivel está bueno, qué tipo de alimentación tiene, cuáles son sus conocimientos a nivel también de alimentación y cuál es su estado emocional, anímico, su estilo de vida. Ujú. Y a través de eso yo puedo saber si la persona primero necesita hacer el cambio de alimentación o si ya nos enfocamos de primeras a ver, tu parte emocional, tal, ¿no? A sacar capas de cebolla. Sí, muchas, hay que sacar muchas. Sí. Generalmente lo guardamos mucho, las emociones ahí guardaditas, que no salgan y que escondiditas, ¿no? Ujú. Y eso pues genera muchos bloqueos. ¿Crees que llega cada vez más gente despierta o con más conocimiento del mundo del crecimiento personal a tu consulta o no es así? Yo creo que en los últimos años sí ha habido un cambio. Es verdad que también las personas que llegan quizás a mí es porque ya han visto pues ciertas cosas sobre mí o bueno, pues ya llegan con un conocimiento mínimo, ¿no? Quizás ya hace mucho tiempo que me siguen, etcétera. Pero también es verdad que hay personas que vienen un poco como de oídas, ¿no? Porque alguien les ha dicho y no saben nada. Entonces llegan y dicen, es que yo no sé nada y entonces, bueno, pues hay algunas que todavía sí. Pero yo creo que todavía hay muchas personas que no tienen conocimiento de nada. Uh-huh. Y que esta parte del crecimiento personal no la han hecho todavía. Ya, y más de las que nosotros pensamos. Sí. Sí. Hay una tendencia que está cambiando, pero todavía falta bastante. Va despacito, como dice la canción. Sí, despacito. Sí. Me gusta lo de la alimentación energética, me parece súper curioso. Yo recuerdo una vez que me dijeron, tú es que como tienes mucha parte yin, las bebidas frías no te van bien. Uh-huh. Y digo, qué curioso, ¿no? Y estuve leyendo unos libros y me informé un poco y tiene mucho que ver con la energía masculina femenina, el yin yang, si no me equivoco. Sí, sí. Es muy curioso. Explícame un poquito sobre esto que pues llama sí, mucho la atención. La alimentación energética está basada en la teoría del yin y el yang, uh-huh. Teoría oriental, ¿no? Del yin y el yang y de los 5 elementos. Y bueno, dice la teoría del yin y el yang que todo es energía en el mundo, todo, desde las rocas, los árboles, las personas, las emociones, los uh-huh. alimentos, todo se puede clasificar, digamos, entre comillas, clasificar en yin y yang. Pero es verdad que evolucionamos, las rocas también pueden modificarse, etc. Entonces lo que a lo mejor una roca era en un principio muy yang se puede convertir en más yin, ¿no? Entonces siempre hay evolución, hay cambio, ¿no? Es constante. Sí. Y nosotros también, como personas también. Entonces sí que es verdad que tenemos más tendencia a más yin o a más yang. Y eso ya viene desde el nacimiento, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, de la alimentación que ha tenido, de si ella era más yin o más yang, del entorno donde vivía cuando estaba embarazada de nosotros. Y luego también pues de la alimentación que tuvimos cuando éramos niños, de cómo hemos ido evolucionando nosotros, de nuestro estilo de vida, del entorno, de lo que hacemos, de si vivimos con mucho estrés, si no, de cómo está, si la alimentación ha sido correcta o no ha sido correcta, de cómo está nuestro sistema digestivo, nuestro hígado, uh-huh. etcétera, ¿no? Es decir, que hay muchos factores que influyen y cada día puede variar este yin o yang que tenemos interiormente y sabiéndolo
podemos utilizar unos alimentos u otros, unos alimentos yin o unos alimentos yang, o unos alimentos cocinados de una forma u de otra para que nos ayuden a equilibrar, estar siempre en equilibrio del yin y el yang. El yin y el yang debería estar siempre en equilibrio. Si nos pasamos de ciertos alimentos, de ciertas emociones o de cierto, bueno, a lo mejor sedentarismo, o nos pasamos de movimiento, por ejemplo, de exceso de ejercicio, vamos a estar desequilibrando este yin y yang. Y por eso digo que está en constante ¿esto movimiento. cómo podemos testearlo? ¿O tenemos que hacernos un análisis de sangre? No, hay formas de ver si somos más de tendencia yin o yang, observándonos, por ejemplo, a nivel físico. Pues las personas que son más corpulentas, más fuertes, más con más músculo, que están, digamos, fuertes, o con sobrepeso también, normalmente son más yang. Los hombres normalmente también son más yang, al menos a nivel externo. Uh-huh. A nivel interno son más yin, porque el yin y el yang están en todas partes. Entonces, dentro de otro. El hombre se considera yang, pero en su interior hay el yin para equilibrar, y la mujer es yin exteriormente, pero yang interiormente. Entonces, el yin es la energía que abre, que expande, que aporta más frescor, más tranquilidad, más armonía. Y el yang es más movimiento, es más calor, es todo como mucho más rápido, ¿no? El yin es más lento. El invierno todo es yin, el invierno, sí. El frío, hay más frío, está todo más tranquilo, más calmado. En verano es yang, el yang es pues mucho calor, mucha energía, etcétera, ¿no? Entonces nosotros también, si la persona es una persona muy movida, que siempre tiene mucho calor, que tiene bastante confianza en sí misma, etcétera, de ese tipo de situaciones, pues es la persona, podemos decir que es yang, y a nivel físico, y luego la persona yin es más bien delgada, es más alta, más estirada, tiene huesos finos, las manos finas, es un poco más. Yo, por ejemplo, soy muy yin, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, estarías bastante equilibrado. Apariencia yang. Sí, apariencia yang, pero también, como es una persona que también pues ha trabajado mucho a nivel espiritual, etcétera, que también es yin, la parte espiritual, entonces estarías en un buen equilibrio. Y yo a nivel interno, yo estoy trabajando, o he trabajado durante los últimos años para aumentar mi yang. Muy bien. Sí. ¿Y los elementos están catalogados de alguna manera, que podamos localizarlos como yin, yang? O... ¿A qué te refieres a los elementos? Digo, mira, los alimentos. Alimentos, perdona, no había entendido elementos. Los alimentos, sí, también. Todo lo que es, por ejemplo, desde todo lo que es de origen animal. Sí. Carnes, pescados, eso marisco, yang, ¿no? huevos, por lo que son veo yang. venir. Esto es yang. La sal y los condimentos salados, todo lo que lleva mucha sal, también es yang. Todos los horneados, es decir, desde el pan, horneados de harina normalmente, porque si hablamos de verduras horneadas, pues no, porque las verduras son lo que son, sí. Bastante neutras y no tienen una energía ni muy yin ni muy yang. Excepto algunas que sí que son más yin, ¿no? Pero en general las verduras son bastante neutras. Y esos serían los alimentos yang, ¿no? Que no deberíamos abusar. O los quesos curados, por ejemplo, tampoco, ¿no? Esos son para tomarlo. ¿Los curados te refieres al café? No, los quesos curados. Quesos curados. Quesos, okay. Sí, quesos salados, ahí, los más fuertes. Y después tenemos los elementos yin, que son la parte contraria, que sería todo lo que son azúcares, helados, colas, bebidas azucaradas, todo lo que lleva azúcar, todo. Luego tendríamos pues el café, el té, los estimulantes, los medicamentos, el tabaco, que no son alimentos, pero bueno, lo incluyo dentro de lo que podríamos llamar alimentación. Y luego pues todos los lácteos, por ejemplo, los lácteos blandos, los yogures, la leche en sí, y los helados, las mantequillas, todo lo que sea. Esto sería yin también. Sería yin, correcto. Ajá.
Y después tenemos una franja de alimentos muy amplia que se podría considerar neutral o neutros, que serían los cereales, las verduras, las frutas frescas, las frutas secas también, los frutos secos, las semillas, las proteínas vegetales, tipo pues las legumbres o el tofu, el seitán, para las personas que a lo mejor no conocen, ¿no? Pero son proteínas vegetales de origen vegetal. Luego tenemos también, podríamos incluir las algas, que son las verduras del mar, ¿no? Digamos. También las podríamos incluir dentro de esta categoría de alimentos que se pueden tomar a diario. Y no sé si me dejo alguna. No sé bueno, yo creo que ha sido un buen repaso de lo que conocemos. Los alimentos neutros, los que llamas más neutros, que están en el rango intermedio. Sí, porque tienen un equilibrio yin-yang muy bueno. Son los que los vegetarianos o veganos dirían que es donde está la virtud. Correcto. Aunque tampoco es bueno abusar de estos o solo vivir de ellos. Dependerá de la persona. Se puede también. Sí, se puede. Hay personas veganas, o hay incluso crudiveganas, que lo comen todo crudo o calentado a máximo de 45 grados. Y eso dependerá de cada persona. No a todas las personas les conviene una alimentación solamente de vegetal, o sea, a nivel vegetariano. Yo no soy una férrima del vegetarianismo o del veganismo, etc. Yo lo que sí que creo es que cada persona necesita una alimentación adecuada a su estilo de vida, a su condición, a su constitución. Y en ese momento, porque en el momento en que cambiamos la alimentación y ya nos equilibramos, entonces tenemos que volver a cambiar la alimentación. Claro. Es decir, la alimentación, además también cuando tenemos hijos, o sea, a medida que vamos viviendo, vamos cambiando. No hay nada permanente en el universo. No hay nada permanente. Entonces la alimentación no siempre puede ser la misma. Lo que a lo mejor hace 10 años me servía, pues a lo mejor ahora ya no me sirve. A mí, por ejemplo, me ha pasado. Después de tener a mi hijo, la alimentación la tuve que adaptar a un cambio muy grande que tenemos las mujeres, ¿no? Y entonces, hormonalmente, emocionalmente, todo cambia, físicamente también. Así que tienes que ir adaptándote o adaptando la alimentación a cómo tú estás. También se adapta la alimentación si es verano, si es invierno, si tú has pasado una época más de estrés o has estado más tranquilo o tranquila. Es que es prácticamente que tenemos que estar revisionando a diario. Cada podríamos decir que podríamos adaptar nuestra alimentación a diario, según cómo nos levantemos. Digo, hoy cómo me siento. Estás ayudando a mucha gente, pero también está chafando la guitarra más de uno. Todas estas personas que les gusta estructurar su vida y tenerla tan planificada, las estás llevando. Pero podemos estructurar, decir, bueno, más o menos en verano este tipo de alimentación y en invierno ese tipo de alimentación. O sea, cambiar estilos de cocción. Sí, exacto. Podríamos decir como la ropa. Cambio de armario, cambio de alacena, ¿no? Podríamos decir, y cambio de estilos de cocción también. Claro, es muy práctico decir, bueno, pues yo, mira, todo el año me tomo alimentos crudos o alimentos, vegetales y ya está, ¿no? O sea, por ejemplo, o con batidos o con los smoothies que estuvo de moda. O está de moda todavía, ¿no? Y tomar, pues, batidos verdes durante todo el día. Bueno, pues hay personas que no les irá bien o habrá días que no será adecuado. Tampoco es adecuado comer solamente cosas que sean muy húmedas. Necesitamos cosas secas también, ¿no? Porque si no después, si comes todo el día batidos y licuados y cosas así con mucha agua, muy húmedas, pues vas a necesitar sí o sí comer tostadas, patatas fritas, o sea, te vas a ir a comer lo que sea algo así como duro, ¿no? Como crujiente. Para absorber todo este líquido. Algo seco, ¿no? Porque si no, tanta humedad tampoco no es adecuado. Entonces, es simplemente observar y tener una alimentación variada, muy variada. Es como hacerse un traje a medida para uno mismo de la propia alimentación. ¿Esto ayudas tú a hacerlo en consulta? Quiero decir, cuando trabajas con una persona, puedes hacerle algún tipo, no sé, de esquema de lo que tiene que comer o lo que le va bien en su vida
Me imagino que a largo plazo no lo puedes hacer, porque si la persona Claro, que le cambia sus circunstancias, también cambiará por la supuesto. alimentación. Sí, pero yo les explico, bueno, 4 cosas importantes sobre tipos de alimentos, sobre los estilos de cocción, sobre lo que ella necesita, etcétera. Y con estas 4 pautas, la verdad es que se puede apañar muy bien, ¿eh? Uh-huh. Y les enseño a hacer menús semanales, ¿no? Porque así es más fácil también, ¿no? Cuando vas a la compra dices, bueno, ya sé qué es lo que voy a hacer durante toda la semana, pues lo que voy a necesitar, ¿no? Pues bueno, pues tienes un menú semanal que lo puedes ir variando y adaptando a tus gustos, a tus necesidades, que dices, bueno, pues no me apetece, voy a tomar pues un quinoa con alcachofas y tofu, pues lo cambio por pues un arroz con pescado, si la persona necesita pescado. Claro, es que hay cierta flexibilidad. Sí, es que si no hay flexibilidad, estamos bloqueando nuestra propia energía, ¿no? O sea, estamos poniendo trabas. Ya tenemos suficientes problemas en la vida como para encima la comida, que es un placer, que encima que sea un obstáculo para nosotros también. Exacto, ¿no? Entonces tiene que ser algo que salga de forma natural, ¿no? Que no sea algo estricto, que digas, no, tengo que comer esto hoy. Oye, pues no tienes por qué comer esto hoy. Puedes cambiarlo por otra cosa que tengas, o a lo mejor si te ha terminado algo y no lo has comprado, te has olvidado, pues oye, si no tienes, pues hay alternativas. Hay alternativas, hay cambios, ¿no? O sea, no hay cosas estrictas, porque ya te digo que en la vida, si ya tenemos suficientes problemas y si ponemos más trabas, mal vamos. Correcto. Lo que te preguntan diariamente, ¿hay dietas mágicas? No. Porque esto... No hay dietas mágicas. Esto está en boca de todo el mundo. Voy a hacer la dieta fantástica. Bueno, quizás se ha retirado un poco el asunto, pero sé que hace escasamente 5 o 6 años salieron muchísimas dietas que eran milagrosas, ¿no? La Dukan, la del cachofa, un montón de estas que se han demostrado que eran perjudiciales para las personas y se han dejado un poco al margen. Yo creo que también hemos aprendido algo con todo esto, pero aún recurrimos Aún recurrimos, sí. Al milagro. Sí, porque hay personas que sí que es verdad que haciendo dieta pues han logrado una pérdida de peso y se ha enfocado mucho el tema en la reducción de las calorías, ¿no? Es decir, que es verdad que muchas personas comen más cantidad de la que deberían. Sin embargo, yo para esto, en vez de una dieta, lo que propongo es que aprendan a comer conscientemente. Es decir, que cuando coman, que estén presentes, ¿no? Que sepan lo que están comiendo, porque muchas veces pues comemos, estamos súper despistados, que pensando en... o viendo la tele, o hablando. Viendo la tele, o con el móvil, o trabajando, o no sé, discutiendo con el marido, o lo que sea, ¿no? O con los niños. Y estamos muy, muy, muy despistados cuando estamos comiendo. Entonces, comemos bastante rápido, o muchas personas comen muy rápido, despistadas. Y entonces, claro, lo que ocurre es que suelen comer más cantidad de la necesaria simplemente porque no han prestado atención. Está comprobado científicamente, se han hecho estudios y se han hecho pues pruebas de personas a las que pues las han puesto en una sala sin ninguna distracción, es decir, que no había ni televisión, ni ventanas, ni nada, y entonces les han puesto pues, la comida delante y simplemente les han dicho que tienen que pues, prestar atención a lo que están comiendo, pues masticando un poco más de lo que normalmente mastican, disfrutando de lo que están comiendo, aunque sea una cosa que podríamos considerar insana, ¿no? Pero que al fin y al cabo insano, entre comillas, no es, ¿no? Y simplemente con el hecho de estar ahí disfrutando de la comida, comiendo, etcétera, las personas no han comido toda la cantidad, por ejemplo, si fuera una pizza, ¿no? Pues imaginemos una pizza que es más fácil también de visualizar, ¿no? Pues la persona no se terminaba la pizza.
Si tú cada día, por ejemplo, en vez de comerte una pizza entera, te comes las 3/4 partes, al cabo de unas semanas dejado de comer, pues cuenta, una cuarta parte por pizzas, 7, ¿no? Quizás, o 3. Pues son prácticamente 2 pizzas que dejas de comer, simplemente por el hecho de haber prestado atención cuando comías, de estar más presente, de disfrutar, de bueno, pues es que simplemente... Es muy importante esta actitud mindful cuando estamos comiendo, es muy importante. Y por lo tanto, a veces no es tanto la dieta, sino es la forma en la que comemos. Por eso yo, saboreando, disfrutando, masticando, porque también el disfrutar es muy importante. Hay muchas personas que comen para sentir placer, pero cuando están comiendo no están sintiendo placer realmente. Simplemente están esperando a que la química que activa la comida reaccione, que llegue, sí. ¿No? Sin embargo, si a la hora de comer estuvieran disfrutándolo... Quiere decir que se están anticipando al placer que van a recibir más tarde y no acaban de darse cuenta del que ya tienen ahora. Exacto. Complicado. Sí. Puede ser que sí. Eso nos sucede muchas veces en muchas actividades que hacemos. Estamos prestando más atención al resultado que... Exacto, nos enfocamos ya en llegar al resultado y no estamos disfrutando del camino. Exacto. Entonces, esta es una clave muy importante para mí. Para mí es primordial y mucha gente me lo dice. Es que es verdad, cuando yo como así, es como que noto antes que estoy saciada y ya no tengo necesidad de comer más. Incluso me han dicho muchas personas que a posteriori, a media tarde o lo que sea, que ya no tienen tanta ansiedad por comer. O sea, se reduce también a posteriori la necesidad de comer más. ¿No? Y eso no es una dieta. O sea, evitemos las distracciones, si puede ser. Equilibremos nuestra energía. ¿Sí? Sí. Aprender a cocinar. Has hablado de la cocción adecuada de los alimentos. Esto requiere una cierta habilidad también. No todo el mundo está preparado para ello o está predispuesto a ello. Yo creo que todos podemos, porque realmente podemos. Hay formas de cocinar muy simples, muy, muy fáciles. A ver, yo no te digo que tengas que aprender a hacer un estofado, ni una si lo paella. Aprendes, genial. Si lo aprendes, mejor, ¿no? Pero bueno, que no es necesario. Lo que sí que hay muchas cocciones que son muy fáciles. Por ejemplo, hervir es muy fácil, ¿no? Pones agua en una olla, pones un poco de sal, la pones a hervir y pones las verduras cortaditas. Tampoco no es nada complicado. Lo que sí que hay que tener en cuenta es el tiempo. Tiempo de cocción. Ajá. Hay muchas personas que cocinan las verduras ahí media hora o 45 minutos y yo les digo, bueno, pero ¿tú qué estás comiendo? Porque eso ya está muerto, ¿no? O sea, no estás comiendo nada. Esa verdura o ese alimento ya no te va a aportar nada. Entonces, bueno, pues cocinar además es que es mucho más rápido. Unas judías verdes, 7-8 minutos están hechas. Un brócoli, 3 minutos, 4. Es decir, tiene que quedar un poco crujiente. La verdura que sea ahí con colores vivos, con un poco de... Ya sé que no estamos acostumbrados, mucha gente no está acostumbrada, pero entonces, bueno, lo que yo os digo, pues ve reduciendo poquito a poco hasta que te vayas acostumbrando, ¿no? O sea, si la hervías 30 minutos, pues reducirla a 25, después a 20, después, y poquito a poco te vas acostumbrando. Que se quede un punto cruda, no del todo, pero un puntito. Un puntito, sí. Sí, es mejor al vapor que siempre que sumergidas, que... Mira, con esto dependerá de la persona. ¿Sí? Sí, porque yo siempre lo que hago es un ejercicio. Les digo, mira, tú piensa que eres, por ejemplo, pues una zanahoria, ¿no? Digo, ahora tú te pones en una vaporera, ¿no? Como si estuvieras haciendo una zanahoria al vapor. Entonces tú eres la zanahoria y estás dentro de la vaporera. ¿Cómo te sientes? Entonces hay personas que me dicen, ay, pues estoy la más de bien, estoy a gustito, muy tranquilita aquí, pues con el calorcito y un poco así de humedad y tal, ¿no? Hay personas que les dices, pues muy bien. Y hay personas que me dicen, no, qué agobio, por favor, qué calor, quiero salir de aquí, que eso cerrado ahí, todo horroroso, ¿no? Entonces, eso ya les dice si esa cocción es para ellos o no. Qué curioso, qué curioso. Sí.
Sí, sí. Me parece sorprendente. Sí. A mí yo no tolero las saunas estas húmedas, no las tolero. Nada más entrar salgo. Sin embargo, las secas me encantan. Estaría horas. Y mi pareja al revés. De hecho, a mí me gusta la verdura casi cruda. Me como la coliflor y el brócoli. Me encanta comérmelo antes de empezar a cocinarlo. Sí. Sí. Y seguramente cuando están muy pasadas ya no me gusta. Ya no te gusta, sí. Y ahora que lo dices me encaja mucho, ¿no? Con este... Sí, no, es tema. El cuerpo sabe. Entonces simplemente tú tienes que ponerte en el lugar de esa cocción, ¿no? Si tú te vas a comer algo, yo qué sé, imagínate que estamos ahora en verano, ¿no? Y te ponen allí un estofado de lentejas con chorizo, etcétera. Pues a mucha gente no le va a apetecer. Claro. Y algunas que dirán, ¡ay, qué bien! Qué bien, me venían ganas esto. Sí, ¿sabes? Entonces, claro, cada persona es diferente y cada cocción es necesaria para cada persona y a cada momento. Haremos el ejercicio, iré a casa y le diré a mi pareja, si fueras una coliflor... Sí. No, entonces yo les digo, mira, las cocciones que tienen movimiento, por ejemplo, pues el wok, ¿no? O sea, el salteado, ¿no? Cuando salteas las verduras o haces algo en un wok, que no hace falta que sea un wok, sino que en una sartén también puedes hacer el salteado ahí con un par de espátulas, pues haces el movimiento, ¿no? Entonces eso, que tú estás moviendo el alimento, después ese movimiento se transmite a ti, te da energía, te da te activa. Igual que el hervido también, las verduras cuando se hierven están arriba abajo, ¿no? O sea, hay un movimiento dentro del hervido. Así que cuando tú estás comiendo una pasta o una verdura hervida, pues también te está activando, ¿no? En cierto modo te está activando. La vibración esta se transmite al cuerpo. Exacto. Entonces el microondas olvidado. Fuera. Para mí sí. Fuera de casa. Para mí sí. Yo hay uno en casa porque ya venía de serie, digamos, ya estaba en la casa, pero yo por mí lo sacaría. Yo no lo utilizo como armario, ¿no? Entonces no lo utilizo porque estamos cambiando la vibración del alimento, estamos cambiando la energía. Se está forzando, ¿no? La vibración sobre todo del agua de los alimentos. Las partículas de agua. Las partículas, sí. Sí, eso es lo que he escuchado más de una vez. Sí. Entonces para mí no es lo más adecuado. Tampoco es muy adecuado las vitrocerámicas o las inducciones, ¿no? Porque son pulsátiles, es una energía pulsátil, ¿no? Y entonces eso también te afecta a nivel interno. Pero a veces no hay más remedio. Yo, por ejemplo, en mi casa no llega el gas, o al menos ahora sí llega, pero cuando se construyó la casa no llegaba, así que me he encontrado con una casa que tiene una vitrocerámica eléctrica. Vitrocerámica, es inducción. Aparte de lo que gasta esto. Y sí, correcto. A nivel de consumo ecológico no es muy bueno, ¿no? Electricidad y tal. Pero a veces pues tenemos que adaptarnos, ¿no? Así que bueno, pues no queda más remedio. Entonces, bueno, utilizar lo justo para lo justo. Por eso también no lo que hago es pues incluir muchos alimentos o más alimentos crudos, ¿no? Digamos, pues más ensaladas o alimentos, verduras más crudas, ¿no? Y intentar evitar un exceso de cocinados. Pero claro, en invierno, por ejemplo, yo necesito calor. Y entonces necesito alimentos que me aporten más calor con las cocciones. Si no, en invierno estaría yo ahí tiritando todo el día. Claro. ¿Es necesario hacer ejercicio? Mónica, de verdad. Yo soy muy perezoso. Yo también soy perezosa. Me cuesta mucho ponerme en marcha, ponerme en acción para hacer gimnasia. Es necesario. Yo diría que es necesario no para ahora, sino para el futuro, para cuando seamos viejitos. Es decir, necesitamos tener un tono muscular para poder llegar a viejitos para aguantar nuestro esqueleto. Aguantarnos, sí. Sí. Digamos que sería como una inversión a largo plazo, que también te va a servir para ahora, evidentemente, porque hacer ejercicio, movimiento, que también el cuerpo está pensado para ello, para moverse, ¿no? Pues también se generan un montón de
de química, ¿no? La serotonina, la dopamina, etcétera, cuando hacemos ejercicio, ¿no? Sí, cuando lo haces te sientes mejor. Te sientes mejor. Lo malo es el momento anterior, que estás debatiéndote entre el no ir y el no ir. O sea, ya es que no ponerte las zapatillas. El paso de preguntarte voy o no voy ya tiene que quedar olvidado, ¿no? Olvídate, sí, no, voy. Ya no tiene que haber planteamiento ninguno. No hay posibilidad más. Voy, ya está, punto. Qué duro. Sí. Claro, es una manera de quemar calorías o de al menos de desprenderte de la... Yo no lo veo como, aditivo, ¿no? Como una actividad para perder calorías. ¿No? Yo no. Porque perder calorías haciendo ejercicio cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho, tienes que hacer bastante ejercicio. Mucho tiempo seguido, claro. Mucho tiempo seguido y además aeróbico, ¿Tú crees etcétera, que con una dieta librada podemos tener un buen tipo? ¿O una buena imagen? ¿O sentirnos bien con nosotros mismos? ¿Solamente con alimentación estar guapos, te refieres? Claro, sí. Sí, podemos. Lo único que es verdad que nos faltará la tonificación muscular. Nos va a faltar, ¿eh? Y eso a la larga se nota. ¿Y esto caminando se podría solucionar? ¿O debería ser deporte? Caminar es como mínimo es algo, ya es movimiento. Es un principio. Es un principio, correcto. Pero un poquito más estaría bien, un poquito más. Como Rajoy, que comía, que andaba corriendo o corría despacito. Pues, no sé. Pues es más de lo que hace mucha gente, ¿no? Así sí. que bueno, siempre viene bien. Pero sí que yo creo, antes yo hace como 10 años no pensaba en eso, ¿no? Y ahora veo que es necesario. Claro, yo ya lo necesito, ya me dijeron, ya tienes la edad que tienes que empezar a hacer ejercicio continuo porque además tengo un trabajo sedentario por las mañanas y lo noto. Ya me tengo que desprender de algunos, no digo gramos, pero sí kilogramos. Sí. No, pero por eso te decía que ya no es solamente para la pérdida de peso, es para cuando seas mayor, que tengas el cuerpo que te responda. Porque se debilita mucho. A partir de los 40... hay un cambio drástico, más en las mujeres, en los hombres quizás es más a partir de los 50, 55, pero las mujeres a partir de los 40 y especialmente después de tener hijos, te aseguro que es un cambio importante. Sí, muchas mujeres tienen este problema tan común de retención de líquidos, eso se comenta muchísimo. El otro día escuché el caso de una señora que de un compañero que había muerto porque retenía, con cualquier cosa que comía, una hoja de lechuga, retenía y convertía el agua en lípidos y eso le hacía pues tener obesidad mórbida. Es preocupante y además genera impotencia porque me imagino que no es tan sencillo de erradicar como otro tipo de problema alimentario, ¿no? Bueno, en realidad, salvo personas con obesidad mórbida o algún tipo de problema grave, el líquido es más fácil de eliminar que la grasa. Entonces, la persona puede retener líquidos por muchos factores. Es un problema linfático, me imagino, un problema puede ser un problema tiroides, linfático, ¿sí? Puede ser un problema renal, ¿no? También, sí. De los riñones que no están funcionando correctamente. Puede ser también a nivel emocional. La persona está reteniendo líquidos porque hay un problema económico, no tiene liquidez en el banco, por ejemplo, ¿no? Asociamos líquido con la liquidez económica o falta de dinero. O bien porque la persona tiene que estar apagando fuegos, es decir, que la persona tiene que ser como un bombero y para ser un bombero necesitas agua. Sí. Entonces hay personas que me encuentro que tienen retención de líquidos y les digo, bueno, a ver, tú eres una persona que siempre está apagando fuegos, digo, estoy todo el día solventando problemas de los por demás. Todos los sitios, sí. ¿No? Entonces ahí también hay la parte emocional que también hace que el cuerpo haga cosas. Yo creo que es casi más importante que la biológica. Ya te digo yo que por la experiencia que tengo, el 90% radican en problemas emocionales. Pues genial.
Me lo he pasado muy bien, he aprendido muchas cosas y yo estoy seguro que los oyentes también habrán aprendido mucho con Mónica. Ha sido muy, muy edificante. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Seguro que volvemos a vernos y volvemos a hablar de muchas cosas interesantes sobre la alimentación energética. Pues estaré encantada. ¿Haces la consulta en algún lugar en concreto o lo haces a domicilio? Actualmente hay bastantes consultas online, es decir, vía Skype, porque es muy, muy práctico, muy fácil. Sí. Pero también hago consultas en Barcelona, o si la persona está en la zona de Barcelona o Maresma, me puedo desplazar también a domicilio. Pues quien quiera ponerse en contacto contigo, www.monicasuarez.es. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo tema, más allá de la ciencia. Gracias.